Si ustedes me preguntasen por algún momento, cuando hablamos de los hombres de la Biblia, Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Y por supuesto que todos y cada uno de ellos son héroes de la fe, los mencionados allí. Usted podría preguntarse en algún momento de su vida, ¿cuál de todos los héroes es más poderoso, más profundo, o pueda tener un título de ser más valiente que los demás? Realmente, bajo el concepto humano, ninguno, todos son héroes. Pero sí es importante resaltar que el tema que comenzamos hoy en el libro de Génesis, en el capítulo 12, nos da una muestra a lo largo de varios capítulos de que Abraham, el padre de la fe, sin lugar a dudas es uno de los grandes, voy a decirlo en mexicano, de los meros de la Biblia, sin que esté por encima de Moisés. Amén. O sea, Abraham, tremendo lo que vamos a ver con Abraham, pero aún por encima de Abraham, con todo lo grande que es, padre de la fe, Moisés aún todavía es considerado bíblicamente superior. No quiero decir que sea más, porque hay que entender el momento bíblico y hay que entender la labor bíblica que cada uno de ellos realizó según el propósito de Dios. Amén. Pero Moisés definitivamente es lo máximo, definitivamente. Y es interesante porque quiero invitarlos a algo, hermanos. Hemos visto que el transcurrir del servicio es muy breve para enseñar lo que realmente trae todo el mensaje del día de hoy. O sea, para que en 2 horas, veamos a Abraham, pues evidentemente apenas a los 99 años se circuncidó. O sea que de ahí en adelante todavía nos faltan años para poder hablar de Abraham. Pero vamos a hacer lo siguiente, les invito de manera especial. Todos ustedes tienen en sus casas internet, tienen teléfonos, tienen iPads, tienen toda la tecnología moderna. Usémosla. Así es que la propuesta es esta. Hoy vemos prácticamente la introducción al tema. Amén. Hoy vamos a ver el parashá que corresponde al día de hoy. Básicamente los principios básicos, fundamentales, teniendo en cuenta que tenemos un gran número de personas que nos están siguiendo en internet. Entonces compartimos el tema, pero en el transcurso de la semana, a través del estudio bíblico devocional, vamos a profundizar el tema. Entonces es su responsabilidad personal, durante la semana, papel y lápiz, tome nota, porque el tema que estamos arrancando hoy con Abraham es poderosamente apasionante. Y muchas de las cosas que vamos a estar viendo no las hemos visto en otros años anteriores. Ayer compartíamos con el hermano Luis cómo cuando estudiamos Génesis, cada vez que estudiamos Génesis, y lo hemos estudiado años y años y años, pero cada vez que estudiamos un texto bíblico, vemos cómo el Señor nos lleva a profundizar más en cada palabra. Amén. Así es que acompáñeme por favor a Génesis capítulo 12. Padre, te doy gracias por esta mañana, por este hermoso, precioso día que nos has regalado, Señor. Y vamos a estar dando comienzo a esta parashá para el día de hoy. Por favor, dígalo conmigo, Lech Lecha. Muy bien su hebreo, excelente, Lech Lecha. Lech Lecha significa, vete de tu tierra. Básicamente ese es el principio fundamental. Tiene un sentido más profundo, pero básicamente, Lech Lecha. Muy bien. Hebreos capítulo 12, Dios dirígenos en la enseñanza y dispone nuestros corazones para recibir una poderosa palabra. Por favor, vaya conmigo a Hebreos, antes del capítulo 12, para hacer una introducción. En el Génesis 11, donde estamos, Génesis 11, verso 27, y vamos luego inmediatamente a Génesis capítulo 12. Estas son las generaciones de Tare. ¿Quién es Tare? El padre de Abraham. El padre de Abraham, Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Abraham, gracias. Abraham, Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Miren por qué quise ir allí, porque es muy importante. Usted ve la película, pero usted no entiende qué pasó con Lot. ¿De dónde venía Lot? Pues todos hablamos del sobrino Lot,
pero la Biblia nos está diciendo quién era Lot. Lot era hijo de Harán. ¿Y por qué menciona a Lot, hijo de Harán? Vean el verso 28. Y murió Harán. Wow, preste atención a esto, subráyelo. Y murió Harán. ¿Qué significa que murió Harán? Significa que Lot, ¿qué pasó? Quedó huérfano de padre. Amén, muy importante. Miren esto tan importante. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de nacimiento, es en Ur de los Caldeos. Es decir, la Biblia nos está enseñando que Harán, hermano de Abraham, hijo de Tare, murió antes que su padre, es decir, que su padre también murió, y dice que tanto Harán como su padre murieron, ¿dónde? En Ur de los Caldeos. Muy importante, muy importante. Verso 28, verso 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán. O sea que era ¿qué? Era una sobrina. Vean lo interesante. Padre de Milca y de Isaac. Vamos a dejarlo ahí y saltemos por favor ahora sí a Génesis capítulo 12. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cuándo lo había dicho? Observen que aquí la palabra no dice y Jehová dijo. Aquí la palabra dice y Jehová había pasado, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. ¿Qué dice en el verso 2? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué hay aquí en el verso 2? Hay una promesa. Atención, que es muy importante que vayamos diferenciando entre una promesa y una orden. Hay promesas directas, personales, y hay promesas que van respecto a la comunidad. Por ejemplo, cuando vimos a Noé y su familia, que lo vimos la semana anterior, usted recordará que cuando el arca se posó sobre el Ararat, inmediatamente cuando ellos salen, después de 150 días del diluvio, salen, dice inmediatamente, ¿qué les dice Jehová? ¿Qué les dice? Les dice, ahora, vayan, fructifíquense, multiplíquense y llenen toda la tierra, porque ustedes serán bendecidos. ¿Pero a quién le dijo eso? A Noé, pero la promesa ahí es ¿para quién? Para toda la humanidad. Es decir, a través de sus hijos, Sem, Jam, Jafet, ¿qué hace Dios? Bendice a esa familia y dice, vayan y multipliquen y llenen la tierra, porque yo los bendeciré. ¿Están conmigo? Entonces esa es una promesa para Noé, en este caso, pero que va dirigida a toda la humanidad. Y aquí en Génesis 12 vemos, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, léalo conmigo fuerte. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay tres tipos de descendencia de Abraham. Las descendencias de carácter terrenal, es decir, los hijos. ¿Cuáles son los hijos de Abraham terrenalmente hablando? Dos. Uno, el hijo de la acción humana, llamado Ismael, a través de la sierva Agar, la egipcia, que eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Quién era Agar? Una mujer egipcia. Por lo tanto, al ser una mujer egipcia, era una mujer que traía consigo una descendencia cananita, porque recuerden que después del diluvio hablamos de Cam, y vimos que de Cam viene Egipto, y de Cam viene Canaán, y de Cam, en la maldición que dio Noé a Cam, recuerden que Dios, el padre a Noé, maldijo a Cam por ver su desnudez, y de esa maldición viene Egipto, y de esa maldición viene Canaán, muy importante, y de Egipto viene Agar, la mujer a quien se allegó
Abraham y vino un hijo llamado Ismael. ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy recapitulando varias cosas para que vayamos entendiendo el contexto de lo que estamos trabajando. Entonces, viene el primer hijo de la voluntad humana y viene el segundo hijo, que es ¿quién? Isaac, que es el hijo de la promesa, muy importante también. También tenemos entonces hijos de la descendencia singular en Isaac, y de allí de Isaac posteriormente vendrá el Mesías. Además de la descendencia de carácter celestial. ¿Cuál es la descendencia de carácter celestial? Dígalo conmigo, los hijos espirituales. Es decir, cuando nosotros a través de un ministro recibimos la palabra, cuando usted lleva a una persona a la vida de la iglesia, a la vida de la salvación, entonces usted se convierte en padre espiritual de esa persona. Amén. Esto es extremadamente importante porque dígame usted a cuántas personas ha traído al evangelio, y si usted conoce a cuántas personas ha podido traer al evangelio, significa que esos son sus hijos espirituales. Por lo tanto, usted debe tener muy claro quiénes son sus hijos espirituales, para que a esos hijos espirituales, usted, ¿qué hace con los hijos espirituales? Los cuida, los atiende, está pendiente, está atento de esos hijos espirituales. Amén. Ahora bien, 10 generaciones transcurrieron desde el tiempo de Noaj, y observen que aquí escribimos en la gráfica Noaj, porque realmente en la traducción es Noé, pero cuando nosotros entendemos un principio hebraico, es muy importante entender las letras de Noaj en el hebreo, que difieren mucho del español, a lo que es propiamente el texto de Noaj, y dice que después de Noaj hasta Abraham, 10 generaciones transcurrieron. Desde Adán hasta Noé, 10 generaciones. A partir de Noé hasta Abraham, 10 generaciones. Y el mundo había comenzado nuevamente a adorar todo tipo de ídolos, y existía un completo desprecio ante cualquier punto de vista monoteísta. Todo el mundo, a excepción de un hombre llamado Abraham. Recordemos entonces esta historia. Después del tiempo del diluvio, una sola familia es salva. ¿Quién? Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Jam, Jafet, y sus respectivas esposas. Hasta allí toda la humanidad había sido como erraída de la faz de la tierra. ¿Por consecuencia de qué? Por consecuencia de la maldad en los hombres. La maldad era, lo vimos la semana anterior, era total, de pensamiento y de corazón, es decir, de acción y de pensamiento. Ahora, esa generación desaparece, viene una familia, esa familia se esparce por la tierra, de ahí viene la familia de los cananitas, viene la familia de los semitas, viene la familia de Jafet, y en la semana expliqué en el devocional a dónde se dirigieron cada una de esas familias. Muy importante, ¿por qué? Porque vemos que nuevamente en el transcurrir de esas 10 generaciones, nuevamente la humanidad se volvió al mundo, a la idolatría particularmente, y adoraban todo tipo de dioses, a excepción de uno llamado Abraham, porque Abraham desde muy niño, conociendo esa descendencia de sus antecesores, él sabía en su corazón, dígalo conmigo, que había una semilla en su corazón que le decía que solamente podía haber un único Dios grande y poderoso. Amén. Miren, esto es muy interesante por lo siguiente, hermanos. ¿Por qué estamos hoy nosotros congregados en esta comunidad de fe? ¿Por qué? Porque nosotros hubo al tiempo de que recibimos o nos convertimos, hubo una semilla de parte de Dios en nuestros corazones. Tú no estás aquí por casualidad, o tú no estás aquí por accidente. Tú no estás aquí simplemente porque un día alguien te hizo una invitación y de pronto tú viniste y dijo, me pareció bonito, qué simpático el pastor, me cae bien, buena gente. No. Tú no estás aquí por eso. Tú estás aquí porque en tu corazón hay una semilla de vida implantada por Dios para que tú seas continuador de las generaciones de vida por venir. Por eso usted se pregunta, ¿cuántas veces usted ha compartido el evangelio con tantas gentes y nunca reciben del Señor? Bueno, porque es que no hay esa semilla.
Está completamente muerta, no la palabra. Son personas que no han sido, dice la palabra, que nosotros hemos sido como llamados, predestinados para estar en el propósito de Dios. Bueno, ese era Abraham. Pero sobre la vida de Abraham, repito, como vamos a tener que avanzar tan rápido, hay tanto que tenemos por hablar. Dice la palabra que Abraham, cuyo nombre significa Padre enaltecido, y esto aquí sí que es básico. Todo en el contexto bíblico tiene un significado, amén. Los nombres, el día, que si 7 días, que el día del reposo, que el día de Shabbat, todo tiene un significado, y lo que estamos procurando hacer con la enseñanza es precisamente que identifiquemos cada uno de los significados bíblicamente para que entendamos. Entonces, ¿qué pasa con las gentes cuando le dan el nombre a un hijo? Las gentes cuando le dan un nombre a un hijo, escogen un nombre, todos escogemos un nombre, algunas veces los escogen los padres, otras veces el suegro, la mamá, la tía, la abuela, alguien dice, no, que se llame Michael. ¿Y por qué no? Porque a mí me encantaba Michael Jackson. Y así nos bautizan, así nos dan un nombre. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros estamos en la palabra, nosotros ya tenemos el discernimiento de que cuando llamamos a un hijo, le damos un nombre que lo identifica, que lo marca con la palabra. Abraham significa un hombre enaltecido. Pero dice la palabra que el nombre de Abraham fue ¿qué? Cambiado. Y cuando Dios le habla a Abraham y le da un nuevo nombre, ahora no se llamará más su nombre Abraham, sino que ahora será Abraham. Y usted dice, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es total. Veamos un poquito el concepto de la diferencia. Usted ha visto que en nuestro frente tenemos 2 tablas. ¿Qué dicen en esas 2 tablas? Dice, está en hebreo, por supuesto. ¿Qué dice? Happy Day, ¿verdad? ¿No? Welcome. ¿Qué dice? Dice, observe, Yod, Hei, Bat, Hei, el nombre de Dios, Yahweh. Entonces, ¿qué sucede? La Yod es la letra más pequeña del alefato hebreo, que no pasará ni una Yod, dice la Biblia. No pasará ni una Yod. Es esa, la letra más pequeña de todo el abecedario. Bueno, no se dice abecedario, en hebreo no se dice abecedario. De todo el alefato hebreo es la letra más pequeña. Pero Abraham fue incorporado en el hebreo, su nombre fue incorporada a la letra Hei. ¿Qué significa? Lo voy a explicar en la semana, hoy solo les voy a dar la idea. ¿Qué significa esto? Cuando su nombre era Abraham, ¿qué dice la palabra? Que era su nombre era ¿qué? Enaltecido. ¿Quién era enaltecido? El hombre, Abraham, el yo, la personalidad. El hombre humanamente hablando era enaltecido. Pero cuando su nombre fue cambiado, ¿por qué Dios le cambia el nombre? Porque le alegra la letra Hei. Y la letra Hei significa que ahora su nombre no será enaltecido, sino será ¿qué? Padre de multitudes. Porque con la letra Hei lo que Dios está haciendo es que ahora incorpora al nombre de Abraham, incorpora la identidad del Dios sobre su vida. Usted está conmigo. ¿Qué sucede? Cuando usted está en la iglesia y usted viene a la iglesia con su ego, con su yo soy, con yo soy mejor que el hermano, yo tengo papeles, yo hablo inglés, yo sé mejor que el otro, usted está enaltecido. A usted le hace falta un Hei. Le hace falta que Dios Todopoderoso se incorpore a su vida para que ahora usted no sea un hombre enaltecido, sino para que usted ahora sea un padre de multitudes. ¿Están conmigo? Miren qué precioso es esto. Así que cambiar el nombre no era una circunstancia de que Abraham sonaba mejor que Abraham. ¿Cómo tú llamas a tu hijo, hermano Félix? ¿Abraham? Llámalo Abraham. Porque le estás diciendo a Abraham, eres tú.
en tus propias fuerzas, en tu propia capacidad, en tu propio conocimiento, en tu propio intelecto. Eres tú, humanamente hablando. Pero yo quiero un hijo que se llame Abraham, que sea un hombre de multitudes, que sea un hombre que sirve al Señor. Ahora el cambio de nombre nos está indicando que Abraham deja de ser el hombre humanamente capaz para convertirse en un hombre de humildad y de entrega total a Dios, para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Eso lo veremos lo veremos en la semana, en el transcurso del estudio bíblico. Pero atención, al colocarle solo la letra G al nombre de Abraham, se sucede algo muy interesante. Se completan, y esto no lo voy a poder explicar hoy, repito, lo vamos a explicar en la semana. Se completan 248, la suma de las letras de Abraham en hebreo suman 248. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué significa eso? Yo no entiendo eso. Gloria a Dios que no lo entienda, porque lo tenemos que estudiar. Pero todas las letras en el alefato hebreo tienen un valor numérico. La pastora Pili ha hablado sobre eso, ¿verdad? Y cada una de las letras con el valor numérico se suman. Se llama la geometría. Se llama geometría. Y la geometría de Abraham con la nueva incorporación de Hei es 248. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué usted lo menciona? ¿Qué importancia tiene 248? Tiene una importancia sobrenatural, porque 248, ¿a usted qué le dice el número 248? Lo que a veces me gano a la semana. ¿Qué más puede ser un 248? 248, para que ganemos tiempo y usted no se mate su cabeza pensando ahora, ¿qué es 248? 248 son todas las partes que conforman el cuerpo humano. ¡Qué cosa tan maravillosa, caballero! Diría alguien. ¿Qué significa eso? Que al agregarle el Hei y en la sumatoria dar 248, nos está indicando que todo mi cuerpo, todo mi ser, toda mi mente, todo mi corazón están hechos ¿para qué? Para servir y agradar al Dios Todopoderoso. Amén. Creo que no lo han captado. Uy, yo esperaba un amén poderoso aquí. Tengo que repetirlo. Lo voy a repetir. Al agregarle el Hei de Yod Hei Bad Hei, el nombre de Dios, al agregárselo al hombre intelectual, le quita su capacidad de ser el hombre humanamente hablando y le da ahora la capacidad de ser un hombre lleno, completo en Dios. Y todo su cuerpo, todo su ser. Entonces cuando yo digo atención, todo su cuerpo, todo su ser, toda su mente, todo su corazón, ¿qué estoy diciendo? Alguien que me lo diga. ¿Qué digo? Lo voy a repetir. Cuando yo digo toda mi mente, todo mi cuerpo, todo mi corazón, ¿de qué estoy hablando? De Deuteronomio 6, que dice que es que el Shema de Dios. Es decir, que cuando Abraham estaba en conexión con Dios, Dios sabía que a ese hombre le era necesario incorporarle el Hei para que todo su cuerpo, toda su mente, todo su corazón, todo su pensamiento estuviera de continuo adorando a Dios. Y nos está hablando del Shema de Dios. Miren qué cosa tan maravillosa. Entonces cada letra, cada número, cada punto, cada yod en la Biblia no está puesto por casualidad, por accidente. Por eso cuando nosotros leemos nuestra versión en español, pues la entendemos en castellano. Y cuando la entendemos en castellano nos estamos distantes de conocer la verdadera revelación de la palabra. Por eso, repito, en el servicio nos queda tan corto tiempo para que ahondemos hacia donde el Señor nos quiere llevar. Amén. ¿Van conmigo? Amén. Entonces, ¿cómo sabemos quién le dijo a Abraham que saliera de esa tierra? El libro de los Hechos, acompáñeme por favor. Al libro de los Hechos, en el capítulo 7 y en el verso 2, ¿lo tienen? ¿Ya llegaron todos? Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 2. Voy a leerlo desde el verso 1. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces esto así, y le dijo: varones hermanos y padres, oíd.
el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. ¿Por qué la Biblia se toma el tiempo de dejar escrito que el Padre Eterno se le había presentado a Abraham en Mesopotamia? ¿Qué es Mesopotamia? Ven, nosotros lo leemos y decimos, ay sí, en Mesopotamia, eso debe ser como del condado de Gaston College, una cosa por ahí. Mesopotamia, la palabra meso significa entre, potamia, ríos. Dios se le presentó a Abraham en un lugar, es una región obviamente hoy, Mesopotamia, en un lugar que Mesopotamia traduce entre ríos. Entre el río Tigris, muy bien, y entre el río Éufrates. Ahí le habló Dios a Abraham. ¿Están conmigo? Por eso cuando leímos Génesis 12 dice, y le habló, y le había hablado Dios a Abraham. No dice, y le dijo, le había dicho. Ya Dios se le había presentado de mucho tiempo antes a Abraham, y ya le había escogido, y ya Abraham tenía la claridad. Abraham estaba en una situación tremendamente conflictiva. Estaba rodeado de una comunidad Tare, en una región llamada Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos, todos conocemos esta historia, era una región completamente idolátrica, tenían dioses para todo. Cuando usted vea la película en detalle, se dará cuenta que tenían Dios para la prosperidad, Dios para la fertilidad, Dios para la salud, Dios para los hijos, Dios para el crecimiento, Dios para el trabajo, Dios para la abundancia, dioses. Y lastimosamente hoy todavía estamos en la misma situación. ¿Usted cuántas gentes conocen sus propias familias, nuestras propias familias hoy adorando la mata de sábila, la pata de conejo, el San Martín, el santo de aquí, el santo de allá, el santo? Y hoy tenemos nuestra religión, la religión, no nuestra religión. La religión de los hombres está exactamente igual que la historia de Tare, el padre de Abraham, rodeado de dioses. Y aquí tengo que recordar la historia. Es una ¿cómo se llama? Una metáfora, podría decirlo, una palabra. Abraham estaba rodeado de esta situación. Él veía a toda su familia en idolatría, todo el pueblo en idolatría. Un día su padre Tare le dice a Abraham, debo salir hasta el downtown, tengo que ir al Holy City a pagar los servicios. Por favor, quédate al cargo de la tienda. Ellos tenían un negocio. Ofrecían cerámicas, ¿cómo se llama? Esculturas, imágenes. Es un negocio, algo parecido a lo de hoy, nada diferente. Abraham, quédate encargado de la tienda, yo salgo a hacer algunas cosas y regreso. Abraham se quedó allí. Abraham miraba todas estas imágenes y decía, pero ¿cómo mi padre, siendo un hombre tan extraordinario, cómo mi padre puede creer en estas fábulas? ¿Cómo mi padre puede creer en estos dioses? ¿Cómo mi hermano Nacor fabrica estos dioses? Si esto no es lo que Dios me ha dicho. Así es que, ¿qué hizo? Empezó a revisar a cada una de aquellas imágenes y de pronto encontró una con una figura como de guerrero, con espada, ¿verdad? Y empezó a trabajar su mente espiritualmente en algo. Repentinamente entró un anciano de años y le dice, joven, estoy interesado en comprarme un Dios que me dé vitalidad, algo así como un Viagra. En esa época, bueno, no existía, pero algo que me dé vitalidad. Entonces él le dice, me han dicho que este Dios es efectivo para eso. ¿Cuánto cuesta este Dios? Y Abraham le dice, disculpe, señor, hombre, porque la palabra señor tiene otra connotación, hay que usarla con respeto, sí, señor. Disculpe usted, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto tiene usted, caballero? Y le dice, 145 años. Le dice, ¿usted a los 145 años quiere llevar a su casa un Dios que hace 2 días fabricó mi hermano? ¿Usted cree que un Dios que hace 2 días, mire, está fresquito, aún ni ha secado todavía? ¿Usted cree que este Dios de 2 días ¿cómo se llama? De fabricado, de estar en el horno, ¿usted cree que este Dios le va a solucionar su problema de vitalidad? Y el anciano se quedó mirando y dice, se está burlando de mí, pero pensándolo bien, tiene usted razón, mejor me voy.
Y esa misma escena sucedió durante todo el día. Y Abraham le decía a cada persona: ¿usted cree que este Dios de barro le va a solucionar su problema? Ese día no hubo una sola venta en la tienda. Al regresar su padre en la tarde le dice: pero Abraham, ¿qué ha pasado aquí? Encontró totalmente destruidos a todos aquellos envases de barro. Los encontró totalmente destruidos. Y le dijo: padre, no sé, pero no hemos podido vender. Hoy no se ha vendido nada. ¿Pero qué pasó aquí? Los ladrones entraron, destruyeron los dioses. ¿Qué ha pasado? Le dice Abraham: no sé, padre, yo salí y de pronto escuché un ruido muy fuerte y algo pasó. Veamos qué pasó. Le dice: oh, mira, padre, ese guerrero que está ahí tiene en sus manos una maceta, deme otra palabra, un mazo, porque a veces maceta en México es otra cosa, un mazo. Padre, lo que yo creo es que este guerrero se enfureció y rompió a todos los demás dioses. Y entonces Tare le dice: Abraham, ¿es que tú me crees tonto, hijo? ¿Cómo tú me sales con una historia como esta? ¿Cómo tú crees que ese muñeco de barro que no tiene vida va a destruirme todos los dioses? Le dice: padre, pero no te entiendo. Tú has dicho que estos dioses que tenemos aquí son los dioses que nos dan salud, dinero, provisión, seguridad, confianza, vida. Entonces, ¿cómo ahora tú me dices que ese instrumento de barro no fue el que destruyó a todos los demás? ¿Está captando el mensaje? ¿Están captando el mensaje? Entonces, muchos de nosotros venimos de esa historia. ¿Cuántos de nosotros de niños nos decían: arrodíllate, confiésate, mira aquí está el santo, el uno y el otro? Y nosotros creíamos esa historia porque no teníamos una relación personal con el Dios poderoso. Amén. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán, por favor, antes de que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. El Eterno manda que Abraham salga de la tierra y de sus familiares para ir a una tierra nueva que le iba a ser revelada con el tiempo. Atención, salir de la tierra, y aquí viene la expresión leg laha. Leg laha, más que salga de la tierra, vete de tu tierra. Leg laha es como decirle a alguien: mira, eso que estás haciendo no está bien. Vamos a poner otro ejemplo, permítame poner un ejemplo. A ver, un joven, nuestros hijos están en las escuelas, expuestos a la perversión de las escuelas. Padre, ¿usted sabe que su hijo está expuesto a perversión en la escuela? ¿Usted tiene claro eso? Porque es que nosotros nos descansamos cuando envían los hijos a la escuela. Ay, qué rico que viene un bus y los recoge y se los lleva. Uy, puedo descansar hasta las 4. Uy, gracias a Dios que no los tengo aquí. Porque ese es el pensamiento de muchos padres. A muchos padres no les importa que su hijo vaya a estudiar, les interesa que su hijo esté fuera de casa por lo menos unas 8 horas. Pero lo que usted tiene que tener claro en su corazón, mi amado, es que cuando nuestros hijos van a la escuela, van al mundo a adquirir conocimiento, pero en las escuelas la mayor parte del conocimiento lo adquieren fuera de Dios, número uno, y segundo, están expuestos a todo tipo de perversión y maldad, incluya todo lo que a usted se le ocurre en su mente. Maldad, drogadicción, alcoholismo, prostitución, sexo, lo que usted quiera. Ese es su hijo. Por eso cuán importante es que usted esté atento a las reacciones de su hijo, cómo su hijo está marchando, cómo su hijo está actuando, quiénes son los amigos de su hijo, con quién contacta a su hijo. Usted revisa, se los he dicho tantas veces, usted revisa los internet, usted revisa los tablets, usted revisa los computadores, o usted solamente se limita a darle el teléfono más costoso del mercado con tal de que su hijo lo deje en paz. Tenga cuidado, porque tal vez usted pueda ser piedra de tropiezo para la educación de su propio hijo. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Salir de la tierra significa, el Señor nos llama y nos dice: hijos, a ti te hablo, sal de tu tierra. Sal de tu tierra significa sal de tu cultura, sal de tus tradiciones, sal de tus adicciones, sal de tu pensamiento, sal de lo que tú crees que puedes hacer. Le está diciendo: leg leja, sal de ti para que vayas a un lugar donde yo te voy a bendecir.
He hecho la pregunta 1 y 1000 veces. ¿Por qué razón estás tú en esta nación? ¿Por qué tú estás en esta nación? No, porque a mí me dijeron que el sueño americano y qué cosa tan maravillosa. ¿Y cómo tú llegaste aquí? No, que yo pasé un río, que pasé un mar, que pasé aquí, vine en un avión, vine yo no sé en un barco. Yo no sé cómo tú llegaste. Pero lo que te quiero decir con esto es que cuando saliste de tu tierra, debes haber salido de tu cultura, de tu religión, de tu idolatría, de tu paganismo, para venir a una tierra de bendición, y en esta tierra de bendición recibir lo que Dios tiene para ti. Pero sin embargo nosotros vemos a tantas gentes a nuestro alrededor en este país sucumbidos peor y en peor condición de la que estaban en sus naciones. No solamente porque aquí adquirieron otra cultura, no solamente porque aquí adquirieron otras religiones, no solamente porque aquí adquirieron otras perversiones que aún en su tierra no tenían y vinieron a contaminarse en esta tierra. Salir de la tierra, dígalo conmigo, salir de la tierra es salir de mí mismo. Salir de mi debilidad, salir de mi falencia, salir de mi cultura. Entonces en la cultura suya o en la cultura nuestra, en nuestros países, cuando hay una fila, una línea para hacer alguna atención, un servicio, lo que sea, el que pasa adelante por delante de todos y se adelanta, esa es la cultura, es que así lo hacemos en mi país. Entonces eso lo llaman vivo, avispado, inteligente. La Biblia lo llama astuto, es decir, Satanás. ¿Quién es ese? El que hace todo lo malo, lo indebido. No, pero es que en nuestro país lo hacemos así. Pero cuando tú vienes a esta nación y en este país empiezas a aprender cultura, no estoy diciendo que esta sea la cultura de la santidad, ni mucho menos, pero estoy diciendo que en este país sí tenemos normas y culturas que debemos aprender. El comportamiento, la velocidad, muchas cosas. Nosotros, dígalo conmigo, sobrevivimos en esta nación por misericordia. ¿Vamos bien? Sal de la tierra significa deja a tus familiares. ¿Cómo cuesta, de verdad, salir de nuestra tierra y dejar a nuestras familias? Salir de la tierra y dejar a nuestras familias no es negar nuestra familia. ¿Están conmigo? No se trata de negar nuestro vínculo familiar, pero si no hubiésemos salido de nuestras familias, nunca jamás hubiésemos podido llegar a alcanzar el propósito de Dios en nuestros corazones. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de ustedes hoy, hermanos, son primera generación de gente creyente? Casi la mayoría. Y cuando tú hablas con tu familia, ten la plena seguridad que muchos de tu familia ya te pusieron una X y te sacaron de la lista familiar, porque ahora es un evangélico, un aleluya, ahora es un creyente. Ahora no toma, ahora no fuma. No le permiten ir a fiestas, no le permiten decir, no le permiten ser vulgar, no le permiten esto. Y mucha gente hoy nos considera exentos de la familia. Ese no es parte de mi familia. ¿Están conmigo? Salir de la tierra y salir de tu familia significa déjalos ahí con su cultura, déjalos ahí con su manera de pensar, déjalos ahí con su forma de vivir, pero yo quiero que tú, dígalo conmigo, dígalo conmigo, esa palabra es para mí. Yo quiero que tú, dice el Señor, a ti te hablo, sal de tu tierra, sal de tu familia, sal de ese vínculo cultural, religioso, emocional, pagano, que no te permite vivir una vida con tranquilidad, que te tiene ahogado en el pensamiento del hombre y necesitas salir a una proyección de vida y de bendición que tengo para ti. Dígalo conmigo, voy a una bendición que Dios tiene para mí. Hebreos capítulo 11 entonces nos habla del hombre de la fe, Abraham, porque la fe de Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? ¿Qué dice la palabra en Hebreos 11? Cuando Abraham fue llamado, cuando Abraham fue visitado por esta palabra de Dios, ¿qué dice él? Dice, obedeció para salir al lugar de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Observen esto, solo lo voy a mencionar, lo veremos entre semana en detalle. ¿Qué significa que Abraham salió acompañado de su sobrino Lot? Si nosotros conocemos la historia, sé que la conocen, usted dirá, pero ¿qué necesidad tenía Abraham de llevarse a Lot, a su sobrino Lot? ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy interesante, miren esta tipología tan extraordinaria. José fue el padre de Yeshua.
fue el padre adoptivo. ¿Están conmigo? ¿Todos tenemos claro eso? ¿Qué pasó con el papá de Lot? ¿Que era quién? Harán. ¿Qué pasó con él? Murió. ¿Qué pasó con Lot? Quedó huérfano. Es una gloria de Dios cuando un hombre adopta un hijo huérfano para bendecirlo. José recibió a Miriam por una revelación de Dios, porque humanamente él no podía entender que su novia le resulta embarazada y le sale con una historia. No, es que el Espíritu Santo me apareció. Piénselo por un momento. Su niña, con todo respeto, por favor, para el ejemplo que quiero dar, una niña viene a su padre y dice: papi, es que no sé, se me prendió un bombillo por ahí y resulté embarazada. Y usted como papá dice: un momentico, hija, pero pues, por favor, ¿de dónde esta historia? Observen, José tomó a Miriam en una situación impresionantemente conflictiva humanamente, porque la comunidad juzgaría esa situación, porque ya Miriam estaba calificada como cualquier cosa en la comunidad, en la cultura. Pero él aceptó porque Dios se le presenta y le habla: no temas recibirla, porque lo que está en el vientre es de Dios. De lo contrario, es imposible que humanamente el hombre hubiese podido aceptar esa situación. ¿Me están captando? Aquí vemos el típico ejemplo con Abraham. Abraham sabía que el padre de Lot había muerto. Por lo tanto, cuando Lot viene, Abraham va conmigo, porque ahora serás mi hijo. Ahora te tengo conmigo. Yo te cuidaré. Yo estaré contigo. Yo te protegeré. Y dice la Biblia más adelante, que dice que Lot enriqueció grandemente al lado de su tío Abraham, independiente de lo que ya pasó posterior, que lo veremos también más adelante, y toda la historia y el conflicto que le fue para él en medio de todo llevarlo. ¿Vamos bien? Génesis 2:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La historia posterior a Abraham nos muestra que Siquem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes. ¡Wow! Todo lo que sucedió en Siquem bíblicamente es espectacular. No se los puedo compartir ahora porque es una lista inmensa de hechos y sucesos, históricamente hablando, bíblicamente hablando, que se sucedieron en Siquem. Pero en Siquem sucede algo muy importante. Dios habla a Abraham y le da una promesa y le dice: haré de tu descendencia en esta tierra y haré una nación grande. Y allí, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Abraham? Atención. Cuando yo le pregunto, o cuando usted escucha la expresión altar, ¿qué piensa? ¿Para qué Abraham edificó un altar? ¿Para qué la Biblia, Isaac, Jacob, Noé edificaron altares? ¿Para qué? A ver, número uno, dime. Para dejar un testimonio de que Dios te. ¿Qué más? ¿Qué más es un altar? ¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando mencionamos altares? ¿Qué sucedía en los altares? Muy interesante, atención, sacrificio. Esperé que esa fuera como la primera respuesta que todos tendrían: sacrificio, porque nosotros recordamos que en los altares se sacrificaban ¿qué? Los corderos. Había sangre, había muerte, sangre, había pacto allí, amén. Pero observen esto: altar tiene otro significado más que sacrificio, y lo que ustedes dijeron, hermanos, es correcto. Altar tipifica un lugar desde el cual los hombres anunciamos al Rey de Reyes, damos la gloria a Él, testificamos, adoración, pero también, sí, adoración, por supuesto, todo lo que hacemos en el servicio es adoración, la alabanza es adoración, la predicación es adoración, amén. Ahora bien,
Abraham dice que edificó un altar, porque desde este altar Abraham le estaba diciendo a su gente que venía de idolatría, de incredulidad, de paganismo, les está diciendo a su gente: Dios me ha dado una promesa y me ha dicho que nuestra descendencia y nuestra generación serán inmensamente grandes. ¿Qué dijeron los religiosos de su familia? Le dijeron: pero Sarai, ¿cómo puedes tú entender que vas a ser madre de generaciones si eres estéril? Mijita, yo tengo un Dios de la fertilidad que es buenísimo. Pero la promesa de Dios se iba a cumplir. Y Sarai, en medio de su condición de esterilidad, apoyaba a mujer idónea, a su varón, porque su varón, a un Dios que no había visto, él creía poderosamente que Dios le había hablado y le había entregado la promesa. Y ahí todavía no estamos hablando de la promesa del hijo, apenas estamos hablando de que ellos saldrían a una tierra y recibirían bendición. ¿Vamos bien? Abraham sale de su tierra y de su familia en obediencia. Por favor, dígalo conmigo: obediencia. Por favor, dígalo más fuerte: obediencia. Por favor, usted lo puede repetir más fuerte. ¿Por qué? Porque no me va bien, porque las cosas no me salen bien, porque es que yo no avanzo. Pastor, pero yo soy fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, pastor. Yo soy fiel dominguero, yo no falto los domingos, pastor. Pero no eres obediente. ¿Tu devocional? No, es que el devocional no. Pastor, es que yo no tengo tiempo, por la mañana me levanto muy temprano, yo tengo que salir a mi trabajo, y por la tarde llego muy cansado, y pues no. Devocional de familia, no, es que a mí el devocional de familia tampoco, porque a cada quien que lea su Biblia cuando pueda. Entonces, nosotros queremos bendición, pero no tenemos obediencia, y mientras no haya obediencia en lo que nosotros tenemos que hacer, pero es que pastor, cómo canse, pastor, cómo molesta, que no, usted no me hace caso a mí, usted le hace caso a la palabra. Estamos todavía en un proceso de que entremos al tiempo del Shabbat. Amén. Y Shabbat no es sentarse a mirar televisión. Shabbat no es descansar el sábado. Empieza el viernes en la tarde, se reúne la familia, toda la familia, celebramos la mesa del Señor, estamos reunidos en familia, tenemos adoración, tenemos palabra, tenemos estudio bíblico, estamos en familia, pero aquí ese tiempo no lo tenemos, porque es que si yo no trabajo y no completo las 40, entonces ¿cómo hacemos? ¿Están conmigo? Entonces todavía estamos en un proceso para que lleguemos a la obediencia. Miren, Abraham, vieron ustedes el video, le dice a su padre: Padre, con todo y lo que te amo, I'm so sorry, pero yo obedezco a mi Dios. Le dijo su hermano: pero Abraham, si tú te vas y nos abandonas, va a ser muy crítico para nosotros. I'm so sorry, yo obedezco a mi Dios. ¿Pero a cuál Dios? Yo he estudiado a todos los dioses, yo los conozco a todos. ¿A cuál Dios tú hablas? ¿A un Dios que no conoces? Sí, a ese Dios le creo yo. ¿A cuál Dios tú le crees? Al Dios papá, al Dios mamá, al Dios tío, al Dios amigo. Es que un amigo me dijo que mire que esto, que por acá, que por allá. ¿A quién tú le crees? Cuando tú tomas una decisión en tu vida hoy, comprar una casa, entrar a un trabajo, mudarse de ciudad, ir a otro lugar, lo que sea, ¿a quién tú le obedeces? ¿A tu Dios o a alguien que te dijo lo que tienes que hacer es esto? Mire, es que, pero ¿cómo así? Es que aquí todo el mundo hace esto, aquí todo el mundo hace lo otro, aquí todo el mundo hace esto, aquí todo el mundo... No es lo que todo el mundo hace, es ¿qué dice Dios que yo tengo que hacer? Dígalo conmigo: obedecer. Abraham sale de su tierra y de su familia con su esposa, con todos sus discípulos, y lleva además a su sobrino Lot, ya lo hablamos. Luego sigue cruzando el país hasta llegar al sur, al Negev. Estando allí hay una gran sequía y Abraham sigue caminando rumbo a Egipto para salvarse del hambre. Génesis capítulo 12, verso 14 dice: y al llegar a Egipto, Sarai es tomada como, ahí la palabra no está bien como esposa. Bueno, es tomada como una mujer para ser llevada al faraón y ser posteriormente una de las concubinas, mejor, del faraón. Y Abraham recibe muchos regalos por causa de ella, pero el Eterno protege a Sarai, la esposa de Abraham, enviando grandes plagas sobre el rey de Egipto, de modo que él se da cuenta de que estaba evidentemente casada con Abraham y la devuelve a su esposo. Esto lo vamos a ver, repito, en detalle en el transcurso de la semana, porque es muy interesante lo que pasa aquí. Aquí estamos viendo una historia que es sencillamente sobrenatural. Un hombre, rey de Egipto, toma a la esposa de Abraham y él dice: ella es
hermana. ¿Qué era realmente ella? Su media hermana. O sea, él no mintió. Porque la gente dice, pero es que Abraham mintió cuando le preguntaron quién es ella. Y él dijo, es mi hermana. No, él no mintió. Ella era su media hermana. Pero pastor, ¿cómo que se casó con la media hermana? Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Pero es que en ese tiempo, al tiempo de hoy, muchas cosas, por supuesto, han cambiado. Muchas cosas han cambiado. Si nosotros vemos desde un principio de la humanidad, la mayoría de las relaciones de procreación se ocurrieron entre familiares. ¿Sí? Fue la manera como se pobló totalmente la tierra. Hasta que llega un momento en Levítico 18, y Levítico 18 ya determina y dice, no se puede esto, no se puede esto, no se puede padres con hermanos, hermanos con hermanas, abuela con nieto, nieto con nieta, primos hermanos, ya no se puede. Y Levítico empieza a declarar qué se puede y qué no se puede. Amén. Entonces aquí él no está mintiendo. Dios usa su poder para hablar a ese faraón de Egipto y demostrarle a él que ella sí era la esposa de Abraham. Por lo tanto, él dice, toda la maldición que hemos tenido, toda la condición de plagas que han llegado, se obedecen a mi situación con esta mujer. Por lo tanto, él decide regresarla, y no solamente regresarla, sino que los bendice en gran manera y salen de su tierra. Por eso a mí me encanta, amo poderosamente la palabra de Génesis capítulo 12, que dice, verso 3, ¿qué dice? Por favor, hermano, grabes esta cita en su palabra, en su corazón. A quien te bendiga, lo bendeciré, pero a quien te maldiga, lo maldeciré. ¿Usted puede grabar esa palabra en su corazón? Mira, hermano, la lucha tuya no es contra carne ni contra sangre. Que te calumniaron, que te criticaron, que te murmuraron, que te acusaron, que te juzgaron, que te señalaron. No, que vaya a la corte. No, yo voy a la corte celestial. Y la corte celestial dice, a quien te bendice, yo lo bendeciré. Pero a quien te maldice, yo lo maldeciré. Por eso cada vez que alguien se levanta contra ti, te acusa, te juzga, te conflictúa y todo lo demás, difama de ti. ¿Cómo se llama eso en hebreo? En hebreo. Se los he repetido muchas veces. Pastora Pili, ¿cómo se dice en hebreo? Ay, gracias, Pastora Pili. Lashon hara. Lashon hara. Acuérdenselo por lechón. Y ahí sí se acuerdan. No se les va a olvidar nunca más. Lashon hara, ¿qué significa? Hablar mal, maldecir a tu hermano, criticarlo, calumniarlo, juzgarlo, señalarlo, acusarlo. Pero todo lo que hagan eso contra ti, dice el Señor, no te preocupes por esa gente, que de esa gente me encargo yo. Este faraón quiso maldecir la vida de Sarai, la esposa de Abraham, y el Señor envió las plagas a esa nación. Y cuando todo esto sucedió, entonces ahora entendió que estaba en una situación difícil y decidió devolver a la mujer, a Abraham su esposo, no solamente de regresarla, sino bendecirlos con mucha bendición y enviarlos bien alimentados, bien cargados, bien provistos, porque así es la bendición de Dios. ¿Vamos bien? Wow, tenemos mucho por avanzar. Al llegar a Egipto, ya esa historia la vimos. Entonces aquí aparece el segundo altar que edificó Abraham. Génesis 12:8, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, diga conmigo Betel, y plantó allí su tienda, teniendo a Betel al occidente y al oriente, y edificó allí un altar a ¿quién? A Dios, a Hashem, e invocó el nombre. ¿Qué nombre invocó? Por favor, diga el nombre que invocó. ¿Qué nombre invocó? Dígalo conmigo. Yod, Hei, Bad, Hei. Mire, hermanos, ese nombre hoy tiene que quedar inscrito en su corazón para la eternidad. Dígalo conmigo. Abraham en Betel invocó el nombre de Yahweh y dijo, Yod, Hei, Bad, Hei. Dígalo más fuerte. Vamos a decirlo todos. Yod, Hei, Bad, Hei. Repitámoslo. Yod, Hei, Bad, Hei. Dios Todopoderoso, Hashem, el Dios eterno. Y allí en Betel levantó un segundo altar, y en este segundo altar, entonces, ¿qué dice la palabra? En este segundo altar invocó al nombre de Yahweh. Amén. Aquí hay algo muy importante. Betel significa casa de Dios
poderoso. Y la palabra casa puede significar básicamente dos cosas. Puede significar casa de reunión, puede significar familia, puede significar habitación. Casa significa protección, casa significa un techo, casa significa seguridad, casa significa unidad, casa significa un lugar donde reposar, casa significa un lugar donde vivir, casa significa un lugar donde adoramos. Esta es una casa, lo que nosotros llamamos iglesia, realmente esta es una casa. Diga conmigo, esta es la casa de Dios. ¿Vamos bien? Génesis capítulo 13, verso 5 dice: por andar con Abraham, también Lot obtiene muchas riquezas, entre ellas ovejas, vacas y tiendas. Por esa razón ya no hay más lugar para que estén juntos. Lot escoge la parte más fértil de la tierra del oriente, donde están las ciudades de Sedom y Amorá, que son Sodoma y Gomorra, y una vez más, y se acerca cada vez más a la ciudad de Sedom, donde hay hombres que muy malos, muy pervertidos. Observen que aquí se sucede algo también extraordinario. Abraham le da la oportunidad a su hijo adoptivo, a su sobrino en este caso, le da la oportunidad de ¿qué? Le da la oportunidad que escoja. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo voy al oeste. Escoge, y le da la oportunidad de que él pueda ver con sus ojos humanos, con sus ojos de hombre, y con sus ojos de hombre, ¿el que vio? Él vio las llanuras, dice la palabra, vio las llanuras, vio el verde, vio la naturaleza, los árboles, los ríos, y dijo: no, pues tío, ya que usted me da la oportunidad de escoger, pues ¿para qué? Yo me voy para allá. Pues es que eso allá, eso es una belleza, vea esos ríos, vea esos verdes, ahí yo voy a ser muy próspero. Y Abraham le dice: no te preocupes, si tú escogiste esas llanuras y esos ríos y esas bellezas que tú ves, ve allá, porque al lugar a donde yo vaya, Dios me va a bendecir. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Usted quiere que se lo puedo repetir? Mira, la gente, el hombre, con la mente humana, con el ojo y la mentalidad del hombre, ve la comodidad, dice: wow, estas son las llanuras, estos son los ríos, aquí hay verde, yo aquí voy a sembrar, aquí voy a cosechar. Eso es lo que piensa el hombre todos los días. Esa es la mentalidad humana que lastimosamente hasta el día de hoy nos acompaña. A mí me han dicho cuántas gentes: pero pastor Alfaro, ¿usted por qué escogió Cherryville? Ese pequeño pueblo que ni siquiera en el mapa aparece. Porque en este pequeño pueblo Dios me ha bendecido. ¿Por qué tú estás en Shelby, en Lincoln o en Gastonia? Porque ahí Dios te va a bendecir. Pero pastor, si usted viniese a Nueva York, si usted estuviese en Miami, si usted estuviese en Dallas, tendría una iglesia gigante, 10,000 gentes, televisión, radio. No, eso fue lo que Lot vio. Porque a mí el Señor me puso en este pequeño pueblo con futuro grande, y nos puso aquí a predicar su palabra en este altar. Y cada uno de ustedes, no son cientos de miles, pero en cada uno de ustedes está la semilla de cientos de miles que han de recibir la palabra. Yo no sé si hoy o mañana o pasado, pero ustedes son los portadores de la semilla. No los escuché muy convencidos y eso me preocupa. Diga conmigo: yo soy el portador de una semilla. Y esa semilla será mi bendición. Por favor, creo que todavía no podemos captar algo, o tal vez yo no lo he podido expresar bien. Pero la vida de Abraham es una vida impresionantemente edificante para cada uno de nosotros. Porque todos nosotros hemos pasado por esa historia. Nosotros venimos de la religiosidad, de la idolatría y de la cultura. Pero lastimosamente hasta nuestros días, hoy, estamos 50-50. ¿Usted sabe qué es eso? Es decir, ¿somos creyentes? Sí, yo creo. Yo creo. ¿Qué dice? Creo en tu palabra. ¿Qué dice? ¿Creo qué? Creo que tú resucitaste. Creo que tú me levantaste. Creo que tú me provees. Yo creo que tú me guardas. Pero todo lo creo siempre y cuando yo lo haga. ¿Sí? Miren, ¿cuántos de ustedes, perdónenme, se los digo con todo amor, por favor, no tengo intención mucho menos de lastimarlos. Por favor, entiéndame, solo una enseñanza. Pero ¿cuántos de ustedes se levantan cada día en su mañana antes de pensar en Dios, pensando:
que mañana te vas. Y muchos dicen, no, es que ya llevo 30 años aquí, ya no la hice. Mejor me regreso. ¿Por qué? Porque es que ese es tu pensamiento de hombre. Pero cuando tú estás aquí con el propósito y el llamamiento de Dios, entonces tú sabes que aunque aquel escogió el mejor terreno, porque vio ríos y aguas, y donde hay río, donde hay agua hay vida. Y cuando Abraham volteó a mirar hacia el otro costado, ¿qué vio? Peñas, desiertos, cabros. No había ovejas, cabros. Pero Abraham tenía en su corazón claridad de algo. Al lugar a donde yo vaya, el Señor me va a bendecir. Yo escucho todos los días gentes aquí, vecinos cercanos, no es que mejor me voy para California, me voy para San Diego, no es que yo mejor me voy para Orlando, porque yo quiero estar cerca de Walt Disney, porque es que el turismo está aumentando y allá no le falta a uno el trabajo. Vete, ese es tu pensamiento de hombre, porque a mí el Señor me dijo que donde me pone, me va a bendecir. Aquí no tenemos metro, no tenemos torres gemelas, no tenemos museos, no tenemos cines, no tenemos mall, no tenemos nada. Hay gente que no puede vivir sin eso. Pero nosotros vivimos por la fe en una palabra que Dios nos ha dado. ¿Vamos bien? Así es que recuerda, mis amados hermanos. Abraham construyó 4 altares, Isaac construyó 2 altares y Jacob construyó un altar, solamente uno. Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta semana. Así es que vamos a avanzar. Los 5 reyes del territorio de Sodom salen a enfrentar a los 4 reyes de Oriente y son derrotados ante ellos. Las 2 ciudades de Sedón y Amorá son despojados y Lot es tomado como prisionero de guerra. Aquí solamente vamos a mencionar algo. Cuando Lot fue puesto prisionero de guerra por estos reyes, ¿qué hizo Lot? ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dale un poquito más. ¿Quién da más? ¿Perdón? Se fue muy arriba, gracias. Tiene mucha fe. 318 hombres, puntualmente. Luego veremos qué significan 318 hombres. Abraham sabe que su sobrino ha sido puesto preso. No está hablando de Lot. ¿Está hablando de quién? De Lot, su esposa, sus hijas, sus gentes, sus rebaños. Todo fue puesto preso por este gobierno del mundo, digámoslo. Amén. Abraham inmediatamente, ¿qué hace? Él es padre protector, diga conmigo, él es un protector. ¿Qué hace un padre? Inmediatamente dice, wow, han tomado cautivo a mi hijo, comillas, sobrino. Inmediatamente reúne 318, dígame qué, 318 qué. 318 qué. Guerreros. Humildes hombres, pastores de ovejas, que no tenían ni armamento, ni cascos de guerra, ni tanques de guerra, ni fusiles, y reúne 318 hombres y dice, vamos a rescatar a mi sobrino. Pero dice la palabra que fue a enfrentar a 4 ejércitos poderosos. Usted se puede preguntar por un momento cómo un hombre que es nada más que un pastor de ovejas, con un grupo de gentes que lo único que saben es pastorear ovejas, se enfrentan a ejércitos mundanos preparados y van a esa batalla y los vencen, y no solamente los vencen, sino que lo reconocen como un líder y además le regresan a su sobrino, a toda su gente y todas sus pertenencias. Y allí se veía la honra de Abraham, y los hombres que estaban alrededor decían, pero ¿quién es este hombre Abraham? Dígalo conmigo, es que no es en mis fuerzas. ¿Cuántas veces tú en tu trabajo quieres pasar por encima de alguien? En tus fuerzas, en tu capacidad. Y el Señor dice, humildemente, yo te exaltaré. Historia, no la voy a mencionar porque es una historia larga, pero cuando mi trabajo en construcción, ¿cuál era mi trabajo en construcción? No, ojalá hubiera llegado hasta esos niveles tan altos. Digo tan altos porque eran los andamios, no. Con un cepillo gigante. ¿Mi trabajo cuál era? Barrer los pisos, limpiar los pisos. Ese era mi trabajo. Preguntaban, ¿dónde está el colombianito? ¿Dónde lo han visto?
Por ahí donde esté todo el mugre, donde esté todo ese polvoriento, por ahí está. Ese era mi trabajo. Y un día un chirroquero, o sea, una persona de mejor posición, me dijo: colombianito, aprenda a chirroquear para que gane a 12. Y yo por dentro dije: Señor, ojalá y aprendieran a barrer para que ganen a 16. Porque es que el Señor es el que bendice. No es el yo soy, el yo hago. Y yo feliz barriendo. Llegaban los días de los cheques y yo dejaba depositados cheques, 2, 3 cheques. Y estos hombres a las 3 estaban el viernes: mi cheque, mi cheque, mi cheque. Llegaban el lunes: hermano, présteme ahí para el almuerzo, no tengo para el... Y yo les decía: hermano, ¿y dónde está su cheque? No, es que me lo gasté, es que salí, usted sabe ahí, usted sabe. Ni siquiera llevaban el valor a su casa. Porque ¿en qué lo dejaban? En prostitutas y en drogas. Y me decían: ¿cómo usted puede tener 3 cheques guardados? Es que usted no paga renta, usted no come. O sí, pero es que yo ahorro. Yo tengo una disciplina. Pero ¿cómo Dios lo bendice? Dios me bendice porque me enseña a ser administrador de mis gastos. Bueno, a mi esposa. Mujeres, digan amén. Diga: ahí te están hablando. ¿Están conmigo? Toma a estos hombres y recupera a su sobrino. ¿Por qué? Porque Abraham, estamos hablando tipológicamente, tenía una paternidad, una cobertura, una responsabilidad con su hijo. 13 años más tarde, Dios aparece de nuevo a Abraham y le dice que Él es el Dios todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo daré mi pacto entre yo y tú y te aumentaré muchísimo. Abraham se inclina su rostro a tierra y Dios le habla de nuevo diciendo que será padre de muchas naciones, y por eso su nombre ha sido cambiado y ahora será Abraham, y será fecundo en gran manera, y él saldrá a las naciones. De él saldrán naciones, incluyendo reyes. Génesis capítulo 18, verso 19 dice: yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que el Eterno cumpla en Abraham todo lo que había dicho acerca de él. Vamos a ir cerrando ya en esta historia. Génesis capítulo 12, 1 verso 3, ya lo leímos. Dijo Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela. Dice: vete de tu tierra, vete de tu tierra, vete de tu lugar de nacimiento, vete de las tradiciones de tus padres. Ya lo mencionamos. Haré de ti una gran nación. Diga conmigo: hay una promesa, y una nación significa que es una nación de los hijos de Dios, y que será una nación grande y próspera. Y te bendeciré, y en todo serás próspero. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldicen. Ya lo mencionamos y resaltamos esta promesa. En Génesis 12, aunque Ismael fue descendiente físico de Abraham, esta promesa no fue dada para sus hijos, los árabes, como está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 21, verso 10. Observen que cuando... Esto no lo voy a poder detallar, pero solo lo quiero mencionar. Cuando hay una expresión en Génesis, en esta historia que estamos viendo, que a mí me encanta, me deleito en leerla y en vivirla. Yo quiero que usted sienta esta experiencia en su corazón. ¿Qué necesidad tú tienes hoy? ¿Cuál es tu petición? Pero por favor, cuando yo les digo necesidad, no piensen en 40 horas de trabajo. Cuando yo les digo necesidad, no piensen en un aumento. Ay, Señor, ojalá mañana me aumenten 25 centavos. No. Esas necesidades vanas y materiales, no. ¿Cuál es tu necesidad? Mira, mi necesidad. Yo creo que aquí hay una necesidad poderosa: la salud. Mire, hermano, es que si usted solamente se corta una uña y se la corta mal, y tiene un dolorcito ahí en su dedo, como el que tengo yo justamente hoy, por travieso con una de mis uñas, y esto es una cosita así de pequeñita, y usted está mal. Y no estoy aquí cojeando para que no lo noten, pero me están entendiendo. Una pequeña espina. Estaba cortando unas rosas en esto, una pequeña espina se incrustó en uno de mis dedos, y ahí pasé una semana con un dolor horrible hasta que logré finalmente, creo, sacar esa espina.
La salud es un tesoro tan extraordinariamente importante. Por eso cuando el Señor te dice, te voy a bendecir, ¿de qué manera te voy a bendecir? Entonces todos piensan, ay Señor, una casa, ay Señor, un carro nuevo, ay Señor, que ahorita que viene a Navidad podamos ir al mall a hacer compras. Estás perdiendo el tiempo. Ese no es tu Dios. Ese no es tu Dios. Estás fuera de foco. Cuando Dios bendice y nos da una promesa, dijo, haré de ti una gran nación y tu descendencia se extenderá y crecerás y yo estaré contigo y yo te cuidaré. Entonces en esta expresión dice que los hijos de Ismael no alcanzarían esa bendición porque el Señor dijo, evidentemente Agar, una mujer egipcia, y esto es muy importante, repito, lo estudiaremos esta semana. ¿Por qué Agar, una egipcia? ¿Qué pasó con ese hijo Ismael? Que es lo que divide hoy a los creyentes de la historia de los musulmanes y toda esta historia. Hasta este punto, todas esas doctrinas creen. ¿Los musulmanes creen en esto? Absolutamente. Hasta aquí, ellos creen esto. Creen en Abraham, creen en todo lo que ha pasado. Hasta aquí todos estamos igual, pero a partir de aquí empiezan las divisiones. Porque entonces para ellos ahora Ismael es el primogénito, pero es el primogénito de una relación ilícita, entre comillas, y de una condición que no fue la promesa de Dios. Y sin embargo el ángel se presentó a Agar y le dijo, Agar, tranquila, porque Dios hará de este hombre también una nación grande. Punto. ¿Vamos bien? Romanos capítulo 11, verso 17 dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Diga conmigo, somos rama injertada. ¿Éramos qué? Olivo silvestre. ¿Qué es un olivo silvestre? A ver, lo de landscaping, ¿qué es un olivo silvestre? La hierba, éramos ahí nacimos, ahí crecimos y ahí morimos. Un olivo silvestre. ¿Qué éramos nosotros? Olivos silvestres. Pero luego nosotros ¿qué fuimos? Rama injertada. No injertada para sentirnos superiores o más, sino injertados para recordar que la savia, es decir, que la raíz viene y nos nutre. ¿Está conmigo? No está en el texto, pero la voy a leer porque creo que es importante leerla. Por favor, acompáñeme. Malaquías 4:4. Solo me salgo del texto un momento para ver esta cita. Véala conmigo. Malaquías capítulo 4, verso 4. Quiero saber quién tiene esta cita subrayada en su Biblia. Por favor, si la tiene subrayada, levánteme su mano un momento. Malaquías capítulo 4, verso 4. ¿Quién la tiene subrayada? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿No han llegado? Malaquías capítulo 4, antes de cerrar el Nuevo Testamento, la pastora Pile la tiene subrayada, recontra subrayada, supongo que sí, gracias. ¿Quién la tiene subrayada? ¿Ninguno? Por favor, subraye este texto bíblico hoy, y si lo puede subrayar, colóquelo en color, resáltelo, y es más, si quiere, por favor, colóquele el día, la hora, y coloque ahí el pastor Alfaro, este día me dijo, subraye esta Biblia, porque Dios te está hablando hoy con esta palabra. Dice Malaquías capítulo 4, verso 4, léala conmigo. Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. No dice el sol de México. Malaquías capítulo 4, verso 4. No, pero déjenme llegar, por favor, déjenme llegar. Ay, gracias a toda la coordinación, sonido, todo, gracias, amén, excelente. Dice, y nacerá el sol, y en sus alas atraerá salvación, y saldré, estoy en el verso 2, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová. Dígalo conmigo, en el día que Dios actúa.
Ahí no dice en el día en que tú actúes por tu propia capacidad. Dice el día que yo actúo, ese es el día en que yo te bendigo. Y el verso 4, ahora sí, léalo conmigo. Acordaos de... No. Léanme bien ese texto, por favor. Acordaos de... No. Señor, por favor, manifiéstate a alguien aquí. ¿Acordaos de qué? Ay, aleluya. 1, 2, 3, dígalo. Acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Cómo nos cuesta entender? Es que nosotros lo leemos en español, lo entendemos en español, lo leemos en español, lo entendemos en español, y resulta que no lo entendemos en el Espíritu. En el Espíritu, Malaquías 4:4 dice: acordaos de la Torá que le entregué a mi siervo Moisés, porque en él están las ordenanzas, y en esas ordenanzas es que yo te voy a bendecir, porque en esas ordenanzas tienes la promesa de bendición. No está en el texto y no me quiero salir del tema, pero por favor déjeme llegar allí porque quiero que esto quede grabado en su corazón. Vaya conmigo inmediatamente a Jeremías, en el capítulo 31. Ya estamos de hecho cerrando las gráficas, pero permítame cerrar aquí ya que tocamos este tema. Jeremías capítulo 31, ¿lo tienen? Jeremías capítulo 31, verso 33. Usted tiene subrayado Jeremías 33:3, ¿cierto? Claro, eso todo el mundo lo tiene subrayado. Clama a mí y yo te bendeciré, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ahora, quiero que subraye Jeremías capítulo 33 y en el verso, ¿qué les dije? Jeremías 33. Perdón. Jeremías. Perdón, gracias hermana. Capítulo 31, muy bien. Eso me encanta que estén conectados. Gracias, hermana. Jeremías capítulo 31, verso 33. ¿Quién lo tiene subrayado? 1, 2, 3. ¿Quién más lo tiene subrayado? Un creyente que tenga subrayado Jeremías. Oiga, si usted no tiene subrayado este texto, ha perdido 10 o 20 años de su vida sentado en una silla sin recibir una palabra. Oiga, subráyelo. Para que por lo menos algún día, si alguien le pregunta, diga: ay, yo lo tengo subrayado. Eso no le da salvación, pero es una gran alegría. Dice, léalo conmigo. No, un momentico. Leamos el 31. Jeremías 31, porque entendamos el contexto. Dice: he aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Usted tiene que decir amén. Eso es poderosa esa palabra. Luego dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Porque nosotros, ¿qué somos? La esposa, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien. Pero ¿qué hicieron ellos? Invalidaron el pacto. Pregunta: ¿hoy tú vives en obediencia o vives en tus propias fuerzas? Porque si vives en tus propias fuerzas, en tu propio pensamiento, y haces lo que a ti te parece que es correcto que tienes que hacer y no lo que Dios te dice que tienes que hacer, estás invalidando el pacto. Por lo tanto, no me pidas que Dios te bendiga, porque tú estás caminando fuera del propósito de Dios. ¿Está conmigo? Entonces el asunto no es venir el domingo. El asunto no es colocar un sobre. El asunto es obedecer. Dígalo conmigo: obedecer. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torá en su mente, y al escribirle, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por... Uy, qué palabra tan hermosa. Hasta aquí, no podemos ir más allá porque los voy a indigestar hoy. Y el hermano tiene prisa. El estómago lo está llamando. Muera de esa carnalidad, hermano. Reprendo en el nombre de Jesús. Escúchame. Lo voy a leer un poco más lento porque este es nuestro cierre de oro hoy. Pero este es el pacto que haré
con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, Yahweh Hashem, daré mi Torah. ¿Dónde la daré? Por favor, dígalo, por favor, coloque un momento su mano en su cabeza. Diga, yo recibo la Torah. ¿En dónde dice el Señor? En su mente. ¿Y dónde más? Y dígalo, y en mi corazón. Señor, yo recibo la Torah, la recibo en mi mente y en mi corazón. Y yo seré a ellos por Dios Todopoderoso. Diga conmigo, Yad Hei Bat Hei. Yad Hei Bat Hei, dígalo. Y ellos serán mi pueblo. Nosotros no somos un concilio. Es que nosotros no somos bautistas, wesleyanos, nazarenos, presbiterianos, pentecostales, que yo soy del concilio de acá, que yo soy del concilio del pastor Alfaro, que yo soy del concilio del pastor de allí, que yo soy del concilio del pastor. ¡No! Nosotros, dígalo conmigo, yo soy el pueblo de Yahweh. Y en mi corazón y en mi mente está la Torah. Por si alguien se incomoda con la palabra Torah, simplemente permítame decirle que es el griego Pentateuco, que ya lo hemos repetido 1001 vez para evitarnos cualquier contratiempo de carácter escatológico, de carácter, ¿cómo se llama? Doxológico, de carácter castellano de la Real Academia de la Lengua. Torah, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Si esos 5 libros están en tu corazón y en tu mente, entonces yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo y yo te bendeciré. Mire, iglesia, si tenemos claro esto en nuestros corazones, les garantizo, hermanos, que nuestras vidas tendrán otro sentido completamente diferente al que podamos estar viviendo hoy. Estemos en pie, por favor, y lean conmigo este último texto que tenemos en la pantalla. Dios, por favor, léalo conmigo fuerte y entendamos lo que dice este texto. Dios nos dice a cada uno de nosotros, Lech Lecha, ve para ti mismo. Observan que aquí Lech Lecha no es vete de tu tierra, sino vete para ti mismo. El Señor te dice, permítame que yo dé un ejemplo. El hermano Miguel, para mi ejemplo que estoy colocando, está en un trabajo incómodo, un trabajo humillante, un trabajo degradante, un trabajo mal pagado, un trabajo, pero pastor, es que no hay otra cosa, es lo único que puedo hacer por ahora. Y el Señor te dice, estoy dando un ejemplo, Miguel, Lech Lecha, el Señor te está diciendo, por tu propio bien, por ti mismo, vete de ahí. ¿Me están entendiendo? Entonces aquí dice el Señor, Dios nos dice a cada uno de nosotros, Lech Lecha, ve para ti mismo, despréndete de la idolatría, de la religiosidad, de las tradiciones de los hombres. Abraham escuchó la llamada, esperemos que nosotros también seamos capaces de escucharla. Déjenme cerrarles con esta, dice Camilito, dice con esta cápsula de vida. Lech Lecha aparece solamente 2 veces en este texto de Bereshit. Aparece cuando el Señor le dice, atención, le dice, Abraham, Lech Lecha, vete de tu tierra y de tu parentela. Es la primera vez. La segunda vez aparece cuando le dice a Abraham, Lech Lecha, al monte Moriah y entrégame a tu hijo. ¡Uy, qué cosa tan maravillosa! Solo hay 2 momentos en los que Dios le habla a Abraham y le dice Lech Lecha. Primero, vete de tu tierra y de tu parentela. Y el segundo momento, y lo vamos a ver en la semana de este estudio, vamos a ver cuando el Señor le dice ahora a Abraham, Lech Lecha, vete Abraham al monte Moriah y levanta un altar y allí sacrifícame a tu hijo. Por favor, sacrifícame a tu hijo. ¿Suena fácil para ti? Hermano Amaury, hermana Lupita, sacrifíqueme a Yair. Perdón el ejemplo, ¿me explico? Wow, pastor, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Miguel, sacrifícame a Lía. Pastor, ¿cómo se le ocurre a usted decirme eso? Hermano Javier, Ana Yoli, sacrifíqueme a José. Pastor, no lo quiero volver a ver ni en pintura. ¿Qué se está creyendo usted? Hermanos, esto es demasiado profundo. Número 1, salir de nuestra tierra y dejar a nuestra familia. Ese Lech Lecha es duro. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Número 2, Lech Lecha, sacrifícame a tu hijo. Es 10,000 millones de veces más difícil que el primero. Pero hubo una tercera.
Solo la menciono porque esta semana la vamos a ver. Pero hubo una tercera. Las dos decisiones más difíciles de Abraham. Mira, dejar a la familia y dejar México no es tan difícil. Ahí está la vuelta de la esquina. Usted puede regresar. Esa no importa. Esa es difícil, pero uno la supera. ¿Está conmigo? Y con unos cuantos dólares se olvida más rápido. Pero sacrificar a su hijo que tanto deseó y que lo recibió cuando tenía 99 años, es más difícil todavía que si fuera un joven de 18. Y la segunda condición más difícil que enfrentó Abraham, bueno, la segunda, no, realmente hay dos, es que la primera no es tan difícil. Ustedes cada uno salieron de su país y ya se les olvidó. Ahí uno lo recuerda y sí sabe que está ahí. Eso no importa, ahí está. El Salvador no se ha ido. México ahí está. Colombia ahí está. O sea, ahí está. Usted puede volver mañana mismo si quiere. No hay ningún problema. Esa no es problema. No, es que si se quiere ir, se puede ir, no hay problema. Pero la número uno, sacrificar a su hijo, matar a su propio hijo, ofrecerlo en sacrificio, degollarlo. Eso que el Señor ni se le ocurra. Porque usted muchas veces ni siquiera una palmadita le da a sus hijos aunque anden descarriados. Ni siquiera usted los pone al orden, porque a mí me pasa. Yo he tenido que ponerle la mano a mis hijos. Y aquí está mi hijo Camilo, que puede ser testigo de eso. Y un día tuve que hacerlo. Y entré a mi cuarto y me postré y lloré todo el día, porque me dolió haberlo castigado. Él no lo sabe, pero yo se lo estoy diciendo. Y entonces él allá está por diciendo, ¡ay, bien hecho, papi! Yo me aprenda. Número uno. Número dos. La segunda cosa más difícil que Dios le pide a Abraham, que ni se la imagina. ¿Quién quiere ir a almorzar ahorita? Para invitarlo. Cortesía aquí a los hermanos Rodríguez. La segunda situación más difícil de Abraham es circuncidarse. A los 99 años Dios le dice, agarra tu miembro, toma un cuchillo. Por eso, un cuchillo de esos esos cuchillos de ¿cómo se llaman aquí? De TV, que te entregan un juego de cuchillos espectaculares. Un cuchillo, imagínense el tipo de cuchillo. Agarra tu miembro y córtale el prepucio. Lo estoy hablando con palabras decentes, ustedes me están entendiendo perfectamente. Eso fue el momento más difícil de la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque eso no fue un momentico, le vamos a aplicar una anestesia, usted lo vamos a dormir, usted no va a sentir nada, aquí tenemos los anestesistas, usted tranquilo, cuando usted recupere usted va a estar tranquilo. No, aquí fue él solito, hacerse la circuncisión y él la hizo en obediencia. Aquí hay sangre de por medio, dolor de por medio y sacrificio. Pero fue la manera como Dios pactó. Diga conmigo, berimatil, berit, se me escapó la segunda palabra. Malil, en hebreo, circuncisión. Y dijo, malí, y a partir de ahora todos los hombres nacidos al 8º día serán circuncidados. Usted se imagina a Abraham presentarse a todo su pueblo, decirles, así me dijo el Señor, a circuncidarnos. Usted se imagina un pueblo, oiga Abraham, pero ¿usted qué le pasa, hermano? A los 100 años yo me voy a circuncidar. No, olvídese, hermano, ya no es conmigo. Obedece. Y el pueblo obedeció. ¿Qué te pide el Señor hoy que hagas? Que tú lo contrarías. Y le dices, Señor, eso no es conmigo. Yo no estoy de acuerdo. Señor, a mí no me parece. No, yo quiero vivir mi vida a mi manera, porque es la manera como yo quiero hacer las cosas. ¿Están conmigo porque el ejemplo de Abraham es tan poderoso? Porque Abraham, dígalo conmigo, número 1, obediencia. Y número 2, es el ejemplo más claro de la Biblia. No quiero decir que otros hombres no lo hayan hecho, pero es el modelo más claro de la Biblia del amor de un hombre por Dios. Tanto que Dios dijo, es mi amigo.
este es mi amigo porque sé que me ama. No toques al muchacho Abraham, porque ahora sé que tu fe no es una fe aparente. Ahora sé que realmente me amas. Nosotros venimos a la iglesia y nos sentimos muy creyentes y gloria a Dios, aleluya. Pero vaya que el Señor nos pida un día de ayuno y decimos, ay no, Señor, día de ayuno me le ocurre a este Señor. A duras penas 2 o 3 horas, yo no aguanto. Es que es lo que el Señor te pide, que no aguantes en tu humanidad, sino que aguantes en el poder de Dios sobre tu vida. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Oh Señor, hay tanto, tan hermoso que aprender en la vida de Abraham. Inyéctanos de esta enseñanza, inyéctanos de esta palabra. Señor, crea en nosotros un leglejá que nos aparte, Dios, completamente de todo aquello en nuestra humanidad, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad de hombres, en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestras generaciones, en nuestro lugar de tierra de nacimiento, porque es que en México lo hacemos así, porque en Colombia lo hacemos así. Señor, quítanos todo pensamiento de hombre y permítenos ser obedientes a lo que tu palabra nos enseña, porque entonces tu palabra estará en mi mente y en mi corazón, y en ese tiempo nosotros seremos tu pueblo, y todo cuanto ustedes empiecen, yo los bendeciré, porque ahora ustedes son mis hijos, ahora ustedes son mis elegidos, y ahora ustedes son los llamados a llevar esa semilla y extenderla por toda la tierra. Poderoso Dios, te damos gracias. Yo bendigo en este día, Señor, a esta preciosa amada congregación en Charleville, a nuestros amados hermanos en la congregación de Asheville, Señor, a todos aquellos hermanos que nos han estado siguiendo a través de la línea, Señor, en las naciones, Centro, Suramérica, en Europa, a todos los hermanos, Señor, allá en Suecia, en Madrid, en Francia, toda esa comunidad hispana que nos acompaña diariamente. Padre, te doy gracias y te pido que les bendigas grandemente. Leglejá. Para ti mismo, sal de esa tierra, sal de tu pensamiento, sal de tu familia, y te llevaré a una gran tierra, a una gran bendición que tengo preparada para ti. Amén, amén y amén. Hermanos, el Señor me les continúe bendiciendo. Muchas gracias. ¿Alguien recibió una palabra hoy? Amén. Amén. No se pierdan esta semana el estudio, porque esto fue la introducción de todo lo que vamos a ver en el transcurso de la semana. Amén.